Hola, bienvenidos a este espacio de medicina alternativa. Hoy vamos a hablar algo básico y esencial sobre una enfermedad que lamentablemente ha azotado a la humanidad y últimamente de una manera más significativa. Es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se encoja, produciendo una atrofia, y esto lleva a que las neuronas mueran. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia y causa un deterioro continuo en el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales, que afecta la capacidad para que una persona pueda vivir de forma independiente. Los signos tempranos de la enfermedad incluyen el olvido de eventos o conversaciones recientes a medida que la enfermedad va progresando. Una persona con Alzheimer presentará grave deterioro de la memoria y perderá la capacidad para llevar a cabo tareas básicas cotidianas. Hoy en día, la medicina alópata ofrece unos medicamentos que pueden mejorar temporalmente los síntomas y retardar su progresión. Estos tratamientos pueden ayudar a las personas que tienen esta enfermedad a prolongar al máximo sus funciones y desenvolverse de forma independiente por un tiempo. Existen diferentes programas y servicios para brindar apoyo a las personas con enfermedad de Alzheimer y sus cuidadores. En este momento, lamentablemente, no existe ningún tratamiento que cure la enfermedad de Alzheimer o que altere la evolución de la enfermedad en el cerebro. Estos estudios basados obviamente en la medicina alópata, la medicina tradicional. En etapas avanzadas existen unas complicaciones derivadas de la pérdida de la grave función cerebral, como la deshidratación, la malnutrición o la infección, que éstas pueden provocar la muerte. Los síntomas más claros de la enfermedad de Alzheimer es el deterioro y la pérdida de la memoria. Estos incluyen la dificultad para recordar eventos o conversaciones recientes, y a medida que la enfermedad va avanzando, los problemas de memoria van empeorando. Al principio, la persona que tiene la enfermedad de Alzheimer puede ser consciente de que tiene dificultades para recordar las cosas, para organizar sus pensamientos e incluso para concentrarse. Es más común que un familiar o un amigo note cómo estos síntomas van progresando. Los cambios de la enfermedad de Alzheimer producen en el cerebro problemas que van en aumento y que afectan segmentos como la memoria, inicialmente, donde se empiezan a olvidar repetidamente eventos recientes. Es claro también recordar, todo el mundo puede tener lagunas mentales ocasionales, pero la pérdida de memoria asociada a la enfermedad de Alzheimer es una pérdida persistente que va empeorando la capacidad para desempeñarse en el trabajo y en el hogar. Las personas con la enfermedad de Alzheimer pueden exhibir algunas conductas, tales como repetir afirmaciones y preguntas una y otra vez, olvidarse de conversaciones, citas o eventos y no recordarlos después, colocar sistemáticamente objetos personales en lugar equivocado, a menudo en lugares absurdos, colocar cosas donde no corresponden, perderse en lugares ya conocidos. Finalmente, olvidarse de los nombres de familiares o incluso de objetos de uso cotidiano. También suele suceder que tienen problemas para identificar objetos con las palabras correctas, expresar pensamientos o participar en conversaciones. El pensamiento y el razonamiento también se ven afectados allí, ya que precisamente no les permite tener concentración en algunas situaciones, específicamente con números.
estas tareas que tienen que ver con números se ven realmente con mucha dificultad para el desarrollo de estas personas. Hacer valoraciones y tomar decisiones también es muy importante, porque lamentablemente las personas con Alzheimer, ese deterioro les impide esta capacidad de una forma lúcida y razonable. Para planificar y realizar actividades familiares, a medida que la enfermedad va empeorando, las actividades que en algún momento fueron parte de la rutina y que requerían seguimiento de pasos secuenciales básicos, cada vez será más difícil desarrollarlas para esta persona. Cambios en la personalidad y en la conducta. Cambios que pueden llevar a que sucedan una serie de problemas que pueden complicar algo la situación. Por ejemplo, depresión, apatía, aislamiento social, cambios de humor, desconfianza, irritabilidad y agresividad, cambios en los patrones del sueño, desorientación, pérdida de la inhibición y delirios como creer que todos le quieren hacer daño. Muchas habilidades importantes se preservan por largos periodos, incluso mientras los síntomas van empeorando. Por ejemplo, estas habilidades que pueden preservarse allí pueden incluir leer o escuchar audiolibros, contar historias o recordar algunos eventos ocasionales, escuchar música o incluso bailar. Algunas personas todavía recuerdan cómo tocar un instrumento. Esto es algo básico y esencial sobre la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad que empieza a dar un deterioro. El daño de esta enfermedad, entrando ya en la parte científica, comienza a menudo en la región del cerebro que controla la memoria, pero el proceso comienza años antes con los primeros síntomas. La pérdida de las neuronas se extiende en un patrón algo predecible a otras regiones del cerebro. En la etapa avanzada de la enfermedad, el tejido cerebral está considerablemente reducido. Hay investigaciones que tratan de entender la causa de esta enfermedad y han encontrado esencialmente en dos proteínas como algo que se ha hecho que se enfoquen los estudios en ellas como causantes de la aparición de esta enfermedad. Hay una proteína que es placas, que es beta-amiloide, es un fragmento de una proteína más grande, ¿cierto? Cuando estos fragmentos se agrupan, parecen tener un efecto tóxico en las neuronas e interrumpen la comunicación entre las células. Estos grupos forman depósitos más grandes llamados placas amiloides, que también incluyen otros desechos celulares. Ahora, las otras proteínas son ovillos, las proteínas tau. Estas juegan un papel en el sistema interno de apoyo y transporte de las neuronas, que sirve obviamente para transportar los nutrientes y otros materiales esenciales entre ellas. En la enfermedad de Alzheimer, las proteínas tau cambian de forma y se organizan en estructuras llamadas ovillos neurofibrilares. Los ovillos interrumpen el sistema de transporte y son tóxicos para las neuronas. Allí se ha enfocado esencialmente el estudio de la causa y aparición de esta enfermedad. Todavía se encuentra en progreso este estudio, ya que no hay claridad todavía de la aparición o de la vulnerabilidad que se puede tener para ella. Existen factores de riesgo que pueden dar a una persona la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Una de ellas es la edad. Se dice que a mayor edad el factor de riesgo es más alto. El Alzheimer no es parte del envejecimiento, pero a medida que una persona va envejeciendo, la probabilidad de padecer esta enfermedad aumenta por algunos déficits que se presentan en los procesos neuronales.
en la corteza cerebral. Hay un estudio, por ejemplo, que se dice que las personas diagnosticadas de cada 1000, un promedio entre los 65 a 74 años, 32 fueron diagnosticados en ese momento. Dentro de 1000 personas de 75 a 84 años, 76 fueron diagnosticados con Alzheimer. Y un estudio demostró que 1000 personas mayor de 85 años superaban la expectativa de más o menos las 90 personas. Esto es un estudio que ha dado a pensar a toda la comunidad científica que el progreso de la enfermedad de Alzheimer va a una velocidad bastante considerable. Hay un factor de riesgo también, que es los antecedentes familiares o la predisponibilidad genética. Pero acordemos algo, que en la familia se haya desarrollado la enfermedad, lo que quiere decir es que hay alta probabilidad que alguien de una generación después la pueda desarrollar. Pero si se tienen en cuenta estos factores de riesgo, se puede estar trabajando de forma sana y natural en tratar de retrasar la aparición de esta enfermedad o evitarla como tal. Esto es importante tener en cuenta, ¿cierto? Que no necesariamente, a pesar de tener esa predisponibilidad genética, no necesariamente se pueda desarrollar en la persona. Otro factor de riesgo importante es el síndrome de Down. Lamentablemente, ellos al tener esta alteración cromosomática, puede dar vulnerabilidad para que se les pueda desarrollar esta enfermedad, incluso sin necesidad de tener una edad avanzada. El género, el sexo, es importante también allí. Lamentablemente, hay mayor riesgo de padecerlo en el género femenino, ¿sí? Y también a su vez, como método de defensa natural, las mujeres que presentan esta enfermedad tienen el promedio de vivir un poco más de años que los hombres, ¿cierto? El deterioro cognitivo leve es una de las causas, digamos, de factores de riesgo que a largo plazo puede incidir en la aparición de la enfermedad en esta persona. Traumatismo cráneoencefálico, una persona que ha sufrido un accidente, donde ha sufrido un accidente y se ha golpeado la cabeza, estas personas en un lapso más o menos entre 6 meses a 2 años pueden ir presentando manifestaciones cuando esta enfermedad ha tomado esta vulnerabilidad para presentarse en el cuerpo de esta persona. Los factores externos, los químicos que están en el aire, la contaminación, puede ser un factor, algo muy, muy pequeño, pero que dependiendo de la susceptibilidad de los organismos, puede darle mayor relevancia a esto. El consumo excesivo de alcohol puede ser una característica esencial para lograr este deterioro y que logremos o que se presente esta enfermedad en una persona. Los patrones de sueño deficiente, es decir, cuando hay personas que lamentablemente no pueden conciliar el sueño de una mejor manera, cuando hay personas que no tienen una buena calidad de sueño. Recuerden algo, el sueño es reparador y al sueño ser reparador permite que todo esto confluya y pueda ser un factor de riesgo predominante. Esto es lo que nos muestra la enfermedad de Alzheimer, el deterioro en el cerebro. El deterioro. El deterioro. Y va mostrando cómo poco a poco una persona puede ir desfigurando su vida, perdiendo datos importantes. Hay algo que podemos hacer todavía. Hay unos estilos de vida que pueden ser compatibles para mejorar o minimizar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y es buscar un estilo de vida saludable. El mismo estilo de vida que se puede utilizar para aquellas personas que tienen problemas cardiovasculares, se pueden utilizar en esta enfermedad para la prevención, para el sostenimiento, para el mejoramiento orgánico, para tratar de minimizar el avance de esta enfermedad.
¿Cuáles son estas situaciones? ¿Sí? Que pueda ayudar allí. O sea, los factores de riesgo que también influyen a esta enfermedad cardiovascular también pueden ser influyentes para la aparición del Alzheimer en personas con predisponibilidad. La falta de ejercicio, la obesidad, el fumar, la presión alta, la presión arterial alta, el colesterol alto y la diabetes tipo 2 mal cuidada. Todos estos factores de riesgo son los mismos, ¿cierto? Para la parte cardiovascular como para aquellas personas que puedan presentar el Alzheimer como tal. Pero, oído, estos factores de riesgo pueden modificarse. ¿Qué quiere decir esto al decir pueden modificarse? Que puede cambiar esa historia, que no necesariamente la persona tiene que padecer esto. ¿Cómo puede hacer esto? Ojo, mira, tenemos los factores de riesgo. Hay que empezar a hacer precisamente lo que nos evita llegar a esos factores de riesgo como tal, ¿cierto? El ejercicio, el comer saludable, el evitar fumar como mal hábito social, el evitar el alcohol, manejar los signos de la presión arterial, la tensión arterial, ¿sí? Si desafortunadamente ya hay un caso de diabetes, llevarla controlada, controlada, ¿sí? Cambiando hábitos de vida, ¿sí? Cambiando hábitos de vida, básicamente, las dietas bajas en grasa, comer bastante fruta, verdura, y esto nos va a minimizar el riesgo como tal para esta enfermedad. Siempre es importante cuando nosotros somos conscientes de que desarrollamos la enfermedad, o nuestra familia, o nosotros si tenemos un familiar que desarrolle esta enfermedad, es importante tener claro cómo podemos ayudarnos, cómo podemos estar allí prestos a evitar que, que esta enfermedad avance de una manera rápida, de una manera rápida. Existen algunas complicaciones en el desarrollo de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque las personas que pierden la memoria, ¿sí? El lenguaje, el deterioro del lenguaje, el deterioro del juicio y otros cambios cognitivos causados por esta enfermedad pueden complicar los tratamientos que incluso otras enfermedades también puedan generar. Una persona que tiene Alzheimer, con el paso del tiempo, le va a ser difícil manifestar ciertas situaciones. Por ejemplo, el expresar si siente dolor. Le va a ser muy difícil informar si está sintiendo digamos, síntomas de otra enfermedad. Le va a ser difícil manifestar esto. Seguir un plan de tratamiento indicado, ya sea para evitar el desarrollo del Alzheimer o cualquier otra enfermedad que padezca. Y informar si desafortunadamente se presenta algún efecto de algún medicamento. No va a poder hacerlo. Entonces es importante el seguimiento, el acompañamiento a la persona que padece esta enfermedad. Generalmente, cuando esta enfermedad ya es muy progresiva, hay algunas funciones básicas cerebrales que se empiezan a complicar también, se afectan, como tragar, mandar, como mantener el equilibrio, como el control del intestino, la vejiga, el control de esfínteres. ¿Sí? Todo esto nos lleva a que situaciones básicas de la vida empiecen a ser un poco más difícil con ellos. Por ejemplo, al estar comiendo pueden broncoaspirar porque van a inhalar alimentos líquidos hacia los pulmones. La gripa, la neumonía y otras infecciones se pueden complicar. Riesgos de caídas, por esto se van a presentar fracturas. Las escaras por estar mucho tiempo acostado también. Como decíamos antes, la malnutrición y la deshidratación. Obviamente eso dependiendo también el estreñimiento, la diarrea, problemas dentales como llagas en la boca, caries, ¿sí? Generalmente, siempre hay una forma de tratar de cuidarnos sanamente, tratar de estar allí para ayudar en nuestra salud. Y es que, ya que esta enfermedad
lamentablemente, no se puede curar como tal definitivamente según los estudios de la medicina alópata. Cuando se empieza a degenerar o cuando se empieza a dar, tampoco se puede revertir. Sin embargo, se pueden modificar un sinnúmero de factores de riesgo, ¿sí? que genera nuestro estilo de vida para evitar la aparición de esta enfermedad o retrasarla como tal, ¿sí? Retrasarla. Generalmente la alimentación juega un papel muy importante, los ejercicios, los buenos hábitos, ¿cierto? Todos los cuidados que hablábamos ahorita para la prevención para las enfermedades cardiovasculares van a reducir este riesgo de forma significativa. De este riesgo y otros trastornos incluso que causan este tipo de demencia. Las opciones para un estilo de vida saludable están dadas, como el hacer ejercicio de forma regular, llevar la alimentación sana, ¿cierto? Productos frescos, aceites saludables, alimentos bajos en grasas saturadas. Básicamente, si es una persona que ya ha sido diagnosticada con tensión arterial alta, tratar de controlarla lo mejor posible, ¿sí? Y dejar hábitos de consumo o hábitos como el fumar o el beber alcohol, ir eliminándolos de la vida. Generalmente, los estudios han demostrado que participar en eventos sociales, leer, bailar, jugar, juegos de mesa, crear arte, tocar instrumentos musicales y otras actividades que requieran algo de un compromiso mental, ¿sí? Algo de un componente mental allí, van a ayudar a conservar las capacidades intelectuales, oído, en la edad adulta y van a reducir el riesgo de padecer esta enfermedad. Esta información es básica y esencial sobre el Alzheimer. La hemos escuchado muchas veces, ¿sí? Y hay cientos de información en todas las redes. Lo que yo quiero en este momento, para las personas que están viendo este video, es contarles que cuando paralelamente a la medicina alópata hay muchos medicamentos que tratan tratar de, digamos, retrasar el deterioro de esta enfermedad, tenemos alternativas naturales que también nos van a ayudar, pero con una pequeña salvedad. Y es que la medicina alternativa nos provee de unas sustancias que son capaces de ayudar al cuerpo de forma natural y orgánica sin invadirlo, donde el mismo cuerpo va a ser quien da la pauta para que estas sustancias entren a él y le ayuden de forma saludable, de forma benéfica. La invitación es, si alguien de su familia, un conocido o incluso la persona que está viendo este video tiene nexos con esta enfermedad, la invitación es a conocer sobre una alternativa en la medicina natural que va a cambiar su vida, que va a cambiar su vida. En la descripción de este video van a estar mis datos de contacto. Por favor, contáctenme y les voy a dar información esencial. Además de avisarles en una próxima oportunidad de un taller informativo donde voy a hablar a profundidad de esta alternativa que está cambiando vidas en el mundo. En este momento, a estas personas que están viendo este video, se les está contando de una oportunidad que tal vez el mundo no conoce en totalidad, pero que ya viene creciendo y que ya es un hecho que está mejorando la calidad de vida de las personas. Soy Carlos Rodríguez, profesional en el campo de la salud y especialista en medicina alternativa. Por favor, en la descripción de este video van a encontrar mis datos de contacto para que se comuniquen conmigo y tener acceso a esta valiosa información. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.